Héctor Javier, el doctor Héctor Javier no va a poder estar con nosotros el día de hoy, pero Jesús Cervantes sí, ya está por ahí, nuestra querida Jechucha, y pues temas que vamos a abordar con ella, pues las consecuencias de la guerra en Ucrania, Rusia, Estados Unidos y otros demonios, eh, las consecuencias para México y la desaparición de los organismos autónomos, Violeta, que ese tema pues no lo hemos abordado todavía a profundidad, pero es otro de los grandes temas en nuestro país. Ya está ahí nuestra querida Jesús Cervantes. Jesús, buenos días, ¿Qué bienvenida. tal? Muy buenos días, Ernesto, Violeta, ¿cómo están? Muy buenos días, querida Jesusa. Pues aquí impactados, impactadas con esta designación de Donald Trump. Yo sé que vamos a entrar a otro tema, pero de esta exdirectora ejecutiva de Lucha Libre y este video que acabamos de mostrar, no sé si lo viste, pero bueno, ya en otro momento regresaremos a esto y como dice Fernando Buenavad, es muy coherente y muy congruente con lo que se está planteando en los Estados Unidos con el nuevo gabinete. Pero bueno, sé que no vamos a tratar eso, pero Fíjate, yo quería... Violeta, creo que ella no, y no tengo la certeza del parentesco al 100%, pero recordarán una imagen durante la elección donde está Donald Trump sentado, a un lado tiene a Elon Musk y del otro lado tiene a un señor blanco, ¿no? De poco cabello. Bueno, él es uno de los grandes aportantes de la campaña y es justamente el gran empresario de la lucha libre. Tengo entendido que es familiar de esta persona, ¿no? Esa foto fue emblemática porque el propio Elon Musk emitió un tweet o una X, no sé cómo se diga ahora, ¿no? En su cuenta y preguntaba, ¿no? Él, ¿con quién estamos? O miren con quién estamos, o de quién se trata, ¿no? Ponía una interrogante, recién había ya ganado la elección Donald Trump, entonces, bueno, uno estaba esperando que también esta familia de la lucha libre, que es una de las grandes aportantes de la campaña de Donald Trump y que estuvo con él también en la campaña pasada, ¿no? Pues existiera la posibilidad de que iba a estar en este gabinete tomando en cuenta ya a los que ha nombrado, ¿no? Entonces, parece ser que a Donald Trump le están exigiendo pues el pago de facturas, ¿no? Pues sí, sí, Jesús pues uno ve estas imágenes y uno ve también a Donald Trump y ve a Elon Musk y los vemos además ya en estos videos que se han estado viralizando mucho acompañando Donald Trump, el presidente electo, a Elon Musk en los despegues ya de las naves al espacio, pues es verdaderamente tremendo lo que se puede avecinar. Claro. Y a propósito ahora, Jesusa, pues de esta guerra absurda que está desatando el gobierno de Joe Biden, previo a su salida, ¿cuál es la lectura que tú, me refiero en Ucrania contra Rusia, Sí. eh, cuál es la lectura que estás haciendo de los impactos que también esta guerra podría tener para nosotros? Sí, mira, Ernesto, hay cinco grandes empresas en la carrera armamentista, los productores, los generadores de estas grandes armas, cohetes de alto alcance, etcétera. Son cinco las grandes empresas mundiales y cuatro de ellas son norteamericanas y una es británica. Eh, eh, de, eh, entre de las empresas hay una de nombre Lockheed, que esa empresa está en Tijuana. Hay otras varias que no son estas grandes empresas armamentistas, grandes empresas que producen las armas, no son de las cinco, pero sí son las que producen eh, partes y justamente están a lo largo de la frontera.
la gran parte de estas empresas que producen armas están en Baja California, hay otras más, otras tantas en Coahuila y en Chihuahua, si mal no recuerdo. Y justamente cuando se dio la pandemia, te digo, esto lo sé porque fue una de las empresas que más me llamó la atención haciendo un reportaje en ese tiempo para la revista Proceso, de cuáles fueron las empresas esenciales. Recordarán ustedes que las esenciales fueron las que siguieron manteniendo empleados y produciendo, ¿no? Ok, de las esenciales fueron las productoras de armas, no nada más las de equipo médico aquí en la frontera. Entonces, cuando estamos hablando de una guerra, estamos hablando de producción de trabajadores mexicanos a lo largo de la frontera, ¿sí? Que tienen una gran cantidad de trabajo. Se les incrementa muchísimo porque Estados Unidos y Gran Bretaña no producen eso en sus países, lo hacen en otros. Y básicamente la frontera norte es uno de los centros de gran producción. Entonces, ese sería uno de los grandes impactos en caso de darse la guerra. O sea, ahorita ya los estamos teniendo. ¿Por qué? Porque la producción continúa. Hay una guerra, ¿ok? De lo otro que estaríamos hablando sería de los impactos en una posible tercera guerra, ¿no? Una tercera guerra mundial. Pero actualmente hay una gran producción. Hay una empresa que se llama Colin Espacial que tiene, yo las fui a ver en tiempo de pandemia, tiene dos aquí en Mexicali, dos grandes empresas. Hay muchísimas de que a pequeña escala producen todos estos elementos para el armamento y para los aviones que se están utilizando. Entonces, ese sería el primer impacto que me parece muy, muy preocupante porque tienes a los empleados mexicanos trabajando a marchas forzadas, ¿no? Para seguir generando. Ese trabajo no lo hacen los norteamericanos. Mm. Habrá otros pequeños componentes que se hagan también en Estados Unidos y también es mano de obra mexicana. Me pregunto yo, si va a expulsar a toda esta mano de obra, ¿quién estaría haciendo eso? Porque los norteamericanos no lo hacen. Es lo mismo que lo que se hace en el área de la construcción. ¿Cuál sería el otro segundo impacto inmediato? Evidentemente el precio del barril del petróleo, ¿no? Acaban de entregar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos en la Cámara de Diputados se establece siempre con un promedio de precio de barril que están esperando, pero evidentemente que este se puede disparar por la gran demanda de petróleo. Siempre en las guerras el precio del petróleo sube y eso te lleva a que las arcas del gobierno mexicano se empiezan a abultar, ¿sí? Recordemos con Vicente Fox cómo se incrementó también muchísimo el ingreso petrolero porque subieron los precios del petróleo, aunque a final de cuentas no supimos dónde quedó esta gran cantidad de recursos, nunca pudo dar una explicación ni en la Cámara de Diputados, ¿sí? Ni a la población, la administración de Vicente Fox, de qué había pasado con ese dinero. Pero actualmente lo que vamos a tener es un mayor ingreso. Pero por otro lado, vamos a tener una consecuencia negativa. Esa sería la parte positiva, ¿no? Pero la parte negativa es que se van a incrementar. Recordemos que México todavía no es autosuficiente en la producción de gasolina. Eh, eh, entonces, al adquirir gasolina, también se van a elevar los precios y pudiéramos tener una consecuencia en el precio de los energéticos con con una tercera guerra mundial, ¿no? Bueno, y qué hablar de la peligrosidad de lo que significa estar justamente en la frontera con Estados Unidos cuando tenemos una de las bases navales más importantes que están aquí en San Diego, ¿no? A tan solo 2 horas
bueno, de aquí de Mexicali serían aproximadamente unas 3 horas, de Tijuana a 40 minutos, ¿no? Tenemos esta gran instalación de los buques, es una base naval y siempre como uno de los objetivos en las grandes guerras, pues son las bases navales. Y otra, pues sería un posible ataque a la empresa Hoover, ¿no? Que también está muy cercana, la tenemos cerca relativamente a unas 6 horas, yo creo, de aquí, y el impacto también pues vendría en todo el consumo del agua. Esas serían las primeras consecuencias, dos relativamente positivas y una que sería negativa, que es estar justamente cerca. No sé si vieron ustedes, hubo una simulación de inteligencia artificial de cómo serían los ataques en el mundo, ¿no? Por una posible tercera guerra mundial. Es una toma que se hace desde, bueno, evidentemente con inteligencia artificial, de fuera de la Tierra, y se ven dónde estarían cayendo los cohetes, y pues Baja California, por esta cercanía con la base naval de San Diego, sería una de las principales, ¿no? De las principales afectadas, y el resto de la República no se vería atacada. Eso sería como una primera visión, Ernesto, Violeta. Muchísimas gracias, Jesús. Jesús, pues realmente das todo un panorama interesante, importante, y te vas de este lado, me parece también económico, y tú ves los beneficios que traería esto en el sentido de esto que hemos comentado, de este keynesianismo militar, ¿no? De este gasto que se está dando de una manera muy importante y que alguien está produciendo las armas, y qué terrible esto, pero así es, Jesús, a lo que tú dices, muchas de esas manos son manos también de latinos, de mexicanos, los que están construyendo y edificando estas armas. Y bueno, pues en algún sentido, pues, recursos que se destinan en salario para estas personas que están también aquí involucradas. Y lo otro que hemos estado diciendo, Jesús, y quisiera pedir tu reflexión, bueno, hay un dato que es sorprendente que se da a conocer el día de ayer, este crecimiento que ya ha anunciado Rusia de casi del 25% de su gasto, que va 24.4, aumenta Rusia su gasto militar para 2025. O sea, se está preparando para una situación de guerra, que también eso hay que decirlo. Estaba buscando el dato de los Estados Unidos, pero todavía está el del 2024. Pero este crecimiento es muy, muy importante. Otra vez, keynesianismo militar desde esta perspectiva también rusa, y preparándose para lo que viene. Pero hemos dicho, Jesús, y quisiera pedir tu reflexión, también la parte financiera, las ganancias financieras que todo el tiempo insistimos aquí, que estas no se han detenido desde que inició pues esta situación bélica entre Rusia y Ucrania, y la situación también del genocidio hacia Palestina también ha generado una gran ganancia en términos ya financieros. También sobre esto, ¿qué decir, Jesús? Claro, son estas 4 empresas norteamericanas y, por supuesto, la de Gran Bretaña, que también, recordemos que Gran Bretaña también autorizó, después de Estados Unidos, le autorizó a Ucrania el poder utilizar estos misiles de alto alcance también en contra de Rusia. Entonces, ¿quiénes son los grandes ganadores? Por supuesto que estas grandes empresas de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y que siempre lo hemos sabido. Cada vez que hay problemas económicos en los Estados Unidos, surge una guerra. Y sabemos que ahorita Estados Unidos tiene una gran producción de papel, una gran producción de moneda, de dólar, y no tiene un respaldo en en el oro, ¿no? Ese es uno de sus grandes problemas, y por los cuales justamente los BRICS, ¿no? Estos países aglutinados en este acrónimo que se llama BRICS, están teniendo una gran cantidad de reservas en oro,
Estados Unidos no lo tiene. Estados Unidos puede tener problemas de inflación nuevamente. Estados Unidos tiene grandes problemas de empleo, ya lo dijo incluso en uno de sus últimos o penúltimos reportes, los niveles tan bajos de empleo que tenía. Entonces, ¿qué requiere? Siempre cuando ocurre esto en Estados Unidos, aparece una guerra, ¿no? Aparece el deseo de Estados Unidos de llevar la democracia, ¿no? Que es para la producción de las armas. Te leo aquí los gigantes de la industria armamentista, que es esta empresa que se llama Lockheed Martin de Estados Unidos. Esa la tenemos en Tijuana, que es las que producen, es uno de los grandes contratistas militares de Estados Unidos, ¿no? Se utilizaron siempre en Siria también muchísimos de sus armas, de todos los sistemas antimisiles que tienen. Tienen, por supuesto, la Boeing, que es la tradicional, digamos, de Estados Unidos, que ha tenido grandes ventas. Tenemos también la BAE System, que esa es justamente la de Reino Unido y que son los que hacen los HAWC, los Tomahawk, todos este tipo de aviones, ¿no? Y tenemos una que se llama Raytheon de Estados Unidos, ¿no? Yo desgraciadamente las cifras que tengo son viejas. Tenemos la de Northrop Grumman, que también es de Estados Unidos. Yo tengo los últimos reportes ya de mucho antes de la pandemia, que eran cantidades estratosféricas, que son los grandes beneficiados, son los contratistas y por eso también porque hay una política de las armas, ¿no? En Estados Unidos, de por qué no prohibir. Ellos no pueden dejar de estar produciendo. Y sí, manos mexicanas son las que los elaboran. Tenemos repleto Tijuana y Mexicali, donde se hacen muchísimas de las partes de estos componentes, ¿no? Entonces, sí es una gran afectación que pareciera en lo inmediato que es un beneficio para México, pero a final de cuentas una guerra absolutamente a nadie nos beneficia más que a los dueños de estas empresas, que son los que les venden a estos gobiernos que están en guerra o que están promoviendo las guerras. Ya. Gracias, Jesús. Mi querida Jesús, para ir cerrando, que tenemos todavía una exposición más, se dio precisamente, pues ya, la extinción de organismos autónomos y de organismos descentralizados, y claro, ha generado una enorme polémica. Ayer estuvimos presentando precisamente pues el listado y las imágenes también pues de IFETEL, del INAI, de todas, el Coneval, y en fin, de organismos que están desapareciendo. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, qué balance haces pues ya de la confirmación de la extinción de estos organismos? Mira, Ernesto, hay organismos tan nocivos que le han hecho tanto daño a nuestro país como la Comisión Reguladora de Energía. La CRE, esta fue creada, si mal no recuerdo, en la época de Ernesto Zedillo, o no, con Salinas, pero con Ernesto Zedillo tuvo un papel muy importante, porque por ahí del, no sé, 97, 98 quizá, la Comisión Reguladora de Energía fue la que autorizó todos los contratos, se fue en contra de la ley eléctrica, ¿sí? Recordemos que esta se hizo en el sexenio de Salinas de Gortari, pero con esta Comisión Reguladora de Energía fue la que autorizó que se empezaran a instalar todas estas empresas extranjeras que empezaron a producir energía e iban en contra de la ley de energía, ¿no? De la ley eléctrica, perdón. Incluso recuerdo que la Auditoría Superior de la Federación
interpuso una controversia ante la Suprema Corte porque decía que la Comisión Reguladora estaba violentando la ley eléctrica y estaba entregando permisos que no deberían de estarse entregando porque todavía no se modificaba, todavía no se daba esta modificación de Enrique Peña Nieto, ¿no? Por lo tanto, la ley que prohibía esas instalaciones. La Corte falló a favor del gobierno de Ernesto Zedillo, en contra del auditor. Estaba González de Aragón en ese tiempo, que fue el primer auditor superior de la Federación, ya como auditoría, después de que desapareció la llamada Gran Comisión de la Cámara de Diputados, que era la que se encargaba de revisar los recursos del gobierno federal. Entonces, esta comisión muy nociva fue incluso la señora Georgina Kessel estuvo en la Comisión Reguladora de Energía, la que sería después con Calderón una de las secretarias de Energía que también abrió las puertas, bueno, en el caso de Repsol, ¿no? Y se siguieron dando todos estos contratos. Creo que de todas ellas ha sido una de las más nocivas y qué bueno que desaparezca, porque también recordemos que fue la CRE la que se opuso a los cambios a la ley que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se habían elaborado desde la Secretaría de Energía con Rocío Nale, y la pararon, la frenaron. Entonces, le ha hecho mucho daño porque como se maneja como organismo autónomo y es la que determina o determinaba, ya no lo va a hacer, ¿sí? ¿Qué era cuántas plantas se podían abrir y se podían hacer todas estas transacciones que eran una burla para el gobierno mexicano, donde las empresas producían energía y hacían socios con un peso, ¿no? A empresas, y entonces estas empresas ya podían seguir produciendo. Tenemos el caso de Kimberly Clark, tenemos el caso de muchísimas de las empresas de Bimbo, los grandes consorcios mexicanos eran los que se veían beneficiados con todas estas resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía. Otra que no hacía un trabajo verdaderamente como el que tendría que esperarse, que era el de la COFESE, ¿no? Esta comisión que tendría que estar regulando, evitando los monopolios, a final de cuentas, durante muchísimos años no lo hacía. Ya en los últimos años, en la última parte del sexenio de Peña Nieto, empezó a meter algunos frenos. Y hay otra comisión que qué bueno que desapareció, porque realmente era la que iba a controlar todos los grandes recursos que se esperaba que llegaran con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que fue la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todos estos organismos finalmente pueden depender perfectamente bien, por ejemplo, la CRE de la Comisión Reguladora de Energía. IFETEL pudiera también participar dentro de la Comisión de Transportes, aunque ahí en IFETEL a lo mejor sería bueno mantener un organismo, pero que no fuera autónomo, ¿sí? Que realizara también parte de este trabajo, pero no con autonomía, porque entonces es cuando empiezan a chocar con todas las leyes y la Corte siempre ha terminado dándole el beneficio a quienes acuden a estos organismos para frenar algunas modificaciones que van en contra de los empresarios, de sus grandes inversiones. Entonces, a mí me parece bien. Ahora, el INAI ha sido como que el caballito de batalla para decir, es que ahora el gobierno va a ser opaco, es que ahora el gobierno se va a quedar con todo este cúmulo de datos personales y los va a poder utilizar para su beneficio. Es que ahora ya no se le va a permitir a la ciudadanía que tenga acceso a la información, que tenga esta herramienta. Y sobre todo no se le va a permitir a los periodistas que hagan sus grandes reportajes
con base en solicitudes que se hacen al INAI. Incluso cuando el INAI recién surgió, hubo, yo lo recuerdo muy bien, nos dieron cursos, iban del INAI a los distintos medios de comunicación para que nos orientaran de cómo solicitar estas informaciones, ¿no? Y es cierto que muchísimos compañeros elaboraron reportajes con base en esa información. Pero te voy a decir algo, Ernesto. Cuando se da la creación del INAI, en este tiempo yo cubría la Cámara de Diputados, la oposición, en este caso estaba todavía el PRD, se manifestó en contra, se tomó la Cámara de Diputados, se hizo una sesión en una sede alterna que fue el Centro Banamex, acá por donde está por Ejército Nacional, allá en la Ciudad de México, y ahí se votaron y se pusieron muchísimas corchetes de donde no te podían dar la información. Todo lo que se declarara que afectaba a la nación por la información que se podía dar. A mí me llamó muchísimo la atención en ese momento que la gran mayoría de los corchetes estaban en materia económica. Es decir, lo que cuando se podían hacer o cuando el gobierno federal hacía algunos cambios donde se recibían grandes recursos y no te podían dar la información, todo lo que tenía que ver con economía. Pero antes de que surgiera el INAI, en mi caso, claro que cada tema con los reporteros es distinto, pero en mi caso siempre fue mucho mejor trabajar sin el INAI. O sea, yo conseguía información, documentos del gobierno, conseguí muchos más sin INAI que con INAI, porque con INAI había la información reservada por 5 años, por 20 años, tardaban muchísimo en darla y finalmente a la hora en que me la daban yo, o sea, yo ya andaba en otro tema, ya no podía, ya no, el impacto del momento ya no era igual, ¿sí? Ya no me servía esa información. Entonces, para mí siempre fue mucho mejor trabajar en las oficinas, tocar puertas, hacer trabajo periodístico de horas con los políticos para poder obtener documentos. A mí siempre me fue mejor. Cuando surgió el INAI, a mí no me gustó, pero me llama muchísimo la atención que está sacando hoy los anuncios que está sacando el INAI, donde dice fulanita persona quería obtener su pensión, no lo podía obtener, pero gracias al INAI logró obtener toda la información y hoy tiene una pensión de X dinero que el gobierno le estaba negando. Para eso sirve el INAI. Posiblemente también sirva para eso. En lo personal, pues nunca me tocó por esa área utilizarlo. Pero hay otros organismos dentro de cada institución que te dan una resolución sobre esos temas. Lo que pasa es que en cada una de las oficinas, antes de que surgiera el INAI, cuando estaba la SECODAM o la Secretaría de la Función Pública, que nunca sirvió para nada, con Vicente Fox, cuando estuvo Germán Martínez, tampoco nunca sirvió para nada, ¿no? A todos esos organismos los frenaban desde el gobierno. Que exista esta tentación siempre la va a haber. Pero recordemos, estamos en un cambio de régimen y lo que debe entender la oposición es eso justamente, es hacer una reingeniería de todo el sistema administrativo del país, de cómo funcionan las cosas. Entonces es lo más lógico, lo más esperado, que desaparezcan los organismos que se elaboraron en otro tipo de sistema político que se tenía en México. Ahora, ¿por qué ahorita se está dando ya se está ya haciendo real todos estos cambios? Porque es la segunda parte, justamente, este es el segundo piso, es la segunda parte del cambio de régimen. Y va a haber seguramente un tercer piso, ¿no? Porque se va modificando poco a poco
Y esos organismos autónomos generaban muchísima burocracia, entró muchísima gente que puede ser reubicada en las propias secretarías, ¿sí? Pero lo más importante es que dejen de ser un freno para todo lo que tiene que ver con los cambios de cualquier régimen político. Es lo más natural. Lo que pasa es que la oposición no no lo ha entendido todavía. O sea, sigue pensando que lo que ocurrió en México fue un cambio de persona, que primero llegó Andrés Manuel López Obrador, luego Claudia Sheinbaum. No, es un cambio de todo. Intentan cambiar el pensamiento de la población, intentan cambiar la administración, la manera de ver las cosas, la manera de llevarlas a cabo, reducir un aparato burocrático que, recordemos, por ejemplo, empezó el gran crecimiento con Vicente Fox, cuando llegó el PAN. Hubo en Pemex, nada más hay que recordar, hubo se empezó a jubilar de manera anticipada a la gente, pero luego metieron a otra. O sea, creció Ajá. la burocracia. Con los organismos autónomos creció muchísimo. Creo que sí le va a servir mucho al país, aunque se va a tener que luchar contra todas estas decisiones de directores de área, ¿no? Con todas estas formas de pensar de gente a la cual todavía no le ha llegado bien o no le ha caído el 20, como decimos, de que es un cambio y tienen que actuar de manera distinta. Pero la tentación de que los gobiernos utilicen toda esta información y la frenen, o sea, que hagan lo mismo que los organismos autónomos, frenar la información cuando les conviene a ciertos grupos económicos, no frenarla cuando le convenga a el propio gobierno federal. Y no te estoy hablando de Claudia Sheinbaum, te estoy hablando de futuros gobiernos que vengan, ¿no? Porque ya no van a existir estos organismos. Eso siempre va a existir. O sea, somos humanos. La tentación de llegar a la corrupción es muchísima cuando ya estás en el poder. Ya. Entonces, yo sí estoy de acuerdo. Muchas gracias, Jesús. Jesús, hay una gráfica, digo, vamos a regresar brevemente al tema anterior que hemos compartido aquí con la producción, que muestran estas ganancias de una de las principales industrias bélicas, nada más ahí para que la podamos tener presente, es de las acciones de la cotización de la Bolsa de Valores en los últimos años, y vemos cómo en este último año ha crecido de una manera muy, muy importante. Ojalá y la podamos poner ahí, se las compartí ahí en producción. Mira, ahí está, que es la que tú estabas mencionando, justo esta empresa, y entonces es una fotografía de este momento de cómo están cotizando. Y lo otro, Jesús, ya volviendo al tema este que nos está ahorita ocupando incluso a nivel nacional, que es el de la desaparición de los organismos. ¿Cuál es tu valoración en específico sobre Coneval? Este organismo me parece sumamente importante. Tuvimos aquí una mesa muy, muy interesante donde participó Armando Bartra y dio él como parte de este Coneval pues un posicionamiento, y él veía varios riesgos en torno a la medición de la Sí, pobreza frente a la desaparición. ¿Qué decir sobre sí. esto? Creo que de todos los organismos, eso me faltó decir, justamente la Coneval es el que tengo mis dudas muy, muy serias. ¿Por qué? La Coneval, desde que surgió, ha sido, creo que de los pocos organismos que sí ha hecho un trabajo muy acucioso de cómo se ha ido dando la evolución en algunas ocasiones para arriba, otras para abajo, como en el caso de la administración de López Obrador, que disminuyó la pobreza en algunos millones de personas, la pobreza extrema, ¿no? Y siempre ha sido una herramienta que a los sociólogos, que a muchísima gente les sirve. También los políticos han hecho un poco uso de estas herramientas, pero para ellos tendría que ser una de las más importantes a la hora de designar los presupuestos en el área social, porque sí te presentan estampas que han sido de muchísima ayuda. Hay gente muy, muy preparada en términos de las
estadísticas, el trabajo de campo que se hace. Esa es la que yo tendría mis dudas, porque no sé si hay, si hay fuera de este organismo gente tan preparada, ¿sí?, que pueda seguir trabajando y que la puedan incrustar en el gobierno federal. Ahora, tenemos otro grave riesgo. Quien maneja las cifras puede manejar los presupuestos, ¿verdad? Quien maneja justamente estos estudios. A la Coneval en algún momento, no sé, no recuerdo si estuvo Derbez ahí, no lo recuerdo muy bien, pero hubo alguien durante la administración de Vicente Fox que termina Fox, ¿sí? Y entonces empezó a ser un poco cuestionada. Pero, por ejemplo, Julio Volvini, que también hacía muchísimo uso en sus análisis económicos de la pobreza de estos instrumentos, creo que gente como él, que está tan dedicada a estos temas, se le pierde, y perder entre comillas, porque esperamos que lo que hace la Coneval continúe haciéndolo un organismo. Es como lo que yo te decía, como IFETEL, que hubiese una Coneval y un IFETEL, creo que son los dos únicos organismos que yo considero que tendrían que mantenerse como, pero no autónomos, ¿sí?, sino como puede ser una dirección en algún área, pero que no desapareciera, que no se desmantelaran estos dos organismos, porque han servido muchísimo. Y en el caso de las telecomunicaciones todavía tenemos, pero muchísimo trabajo por hacer, por los cambios de las tecnologías y todo eso. Pero en el caso de la Coneval, lo mejor es que se mantenga la estructura, ¿sí?, pero ya no de manera autónoma. ¿Qué es lo que dice y lo que dijo? Y mira, recuerdo mucho, me van a decir que qué mal que saque este nombre, pero Rosario Robles empezó a trabajar ella cuando estaba en el PRD, antes de ser presidenta. Trabajaba ella justamente con Andrés Manuel López Obrador en todo lo que tenía que ver con las cuestiones sociales. Y ella decía, lo recuerdo muy bien, que la Coneval manipulaba las cifras, ¿no? Entonces, siempre había esa crítica a que la Secretaría de Desarrollo Social, en su momento, ¿no?, se hacía valer de este organismo para manipular las cifras y decir que la pobreza disminuía cuando al gobierno le convenía que disminuyera en algunos deciles, etcétera, ¿no? Pero después empezó a agarrar la Coneval un cierto respeto, ¿no? Y la oposición también empezó a llegar. Entonces yo creo, no vi por desgracia la mesa, la voy a checar, pero sí son de los organismos de Coneval e IFETEL que creo yo que tendrían que mantenerse, no desmantelarlos, pero sí que dejen de ser autónomos. Eso es lo que yo te podría decir ahorita respecto a la Coneval. Sí, Ya. nada más un paréntesis ahí, fue una tertuliana que tuvimos, una tertulia pues muy, muy interesante, donde estuvo también Fernando Buenabad, Elvira Concheiro, estuvo el doctor Lorenzo Meyer y Paco Ignacio Taibo y Armando Bartra. Entonces, y ahí discutimos también sobre este tema de la desaparición de algunos de los organismos autónomos y fue muy, muy interesante. Ojalá podamos rescatar también para la próxima semana el posicionamiento de Armando Bartra. Nada más ahí, cierro el paréntesis. Y ahí te vamos a pasar la liga, mi querida Jesusa, para que veas esa tertulia que fue bastante interesante. Claro que sí. Jesusa, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.